Ok. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos en Edicciones hoy de tener con nosotros a Camila Yoselevich, conversar con ella. Eh, yo leí su libro hace unos meses, unas semanas. Me pareció genial, desde el nombre Heresiologías, Operaciones Teológico-Políticas sobre la disidencia en la historia. Y me recordé, pues seguramente también a ustedes les habrá resonado, pues el inicio del seminario RCI, cuando Lacan dice y juega con las palabras RCI, que en francés suenan igual que herejía, y entonces se nos ocurrió invitarla, pues para la pregunta que digamos que nos convoca es, ¿hasta qué punto hay un costado herético en la enseñanza de Lacan? ¿Y qué significaría eso realmente? Entonces, leyendo el libro de Camila, que si tienen oportunidad de leerlo, se los recomiendo muchísimo, es una compilación de varios textos. Pues leyendo el libro de Camila me di cuenta que, bueno, que la noción de herejía y de heresiología es bastante compleja y que estaría bien interesante que alguien que tiene muchos años de trabajo en ese ámbito pudiera venir a hablarnos un poco más sobre qué significa herejía y qué significa heresiología, cuál es la diferencia entre una y otra. Y, eh, y también, porque eso creo que es una parte bien importante del libro, la actualidad de hablar de estos temas y de estos conceptos hoy en día. Entonces, por eso se me hizo bien interesante que pudiera Camila venir hoy. Y bueno, les presento, les voy a decir un poquito a qué se dedica Camila, quién es Camila. Camila es doctora en historia, es maestra en historia y licenciada en letras clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabaja las relaciones entre religión, discurso y poder, tanto en la antigüedad como en las sociedades contemporáneas. Está especializada en la construcción de la disidencia y la herejía en el paleocristianismo, específicamente la literatura entre Pablo de Tarso y los heresiólogos del siglo II. Coordinó los proyectos de investigación PIFIL, UNAM, heresiologías narrativas, teológico-políticas sobre la disidencia en Occidente y paleocristianismo y teología política, estudios interdisciplinarios. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales sobre la retórica paleocristiana del poder y la heresiología, referida a esta tanto a la antigüedad como al contexto latinoamericano actual. Y bueno, además es profesora en la carrera de Desarrollo y Gestión Intercultural de la UNAM desde el 2014 y miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Un poquito para que sepan la trayectoria de Camila. Entonces, bueno, Camila, muchas gracias por aceptar la invitación. Me da gusto que estés con nosotros. No te veo. ¿Dónde estás? Ya te perdí. Aquí estoy. Aquí está, perfecto. Muchas gracias, Camila, por estar por acá y pues bienvenida. Muchas gracias, Elena. Fernando, Marina, bueno, todos, todas. Me, me- Me encanta poder compartir con ustedes eh, sobre estos temas. Agradezco enormemente la invitación. Elena sabe que yo no me especializo ni mucho menos en asuntos psicoanalíticos, ¿no? Mi, pues, bueno, mis rumbos, mis rutas son otras. Em, pero cuando pensamos justamente en hablar de cómo algunos de estos asuntos pueden entrar en diálogo con otros, ¿no? Con los otros asuntos, como que se nos abrió ahí un espacio de posibilidades muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, que creo que a las dos nos gustó como posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de leer este texto, por supuesto, y también la invitación a conversar con ustedes, ¿no? Pues desde los lugares, desde las regiones desde las que yo puedo compartir, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Del psicoanálisis y demás, pero pues con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes.
Gracias, Camila. Pues si quieres, vamos a hacer así, ¿no? Vamos a platicar un poquito contigo, te vamos a hacer algunas preguntas, luego abrimos el micrófono a los participantes también, pues si hay alguna intervención, comentario, pregunta, y pues yo un poco lo que dije hace rato, ¿no? Me gustaría mucho que nos pudieras hablar un poquito de qué es la herejía, cómo surge, y cuál es la diferencia con la heresiología. Sí, claro. Herejía es uno de los nombres que adoptó en el contexto de la antigüedad, en el contexto griego del paleocristianismo, del cristianismo antiguo, uno de los nombres que adoptó la disidencia, ¿no? Herejía es una forma específica de disidencia. Pero ¿por qué entonces adoptó otro nombre? Bueno, porque herejía significa una opción. Literalmente en griego significa una postura que se escoge, una postura que se toma, incluso la toma de la postura misma. Ahí va a haber una evolución semántica en el término muy fina a lo largo de los siglos, que tal vez ahorita no es como para una primera introducción, tal vez lo dejamos para después, pero digamos que eso es la herejía, ¿no? Una toma de postura que da lugar entonces a una diferencia. ¿Cuál es la cuestión interesantísima, a mi parecer, con este problema de la herejía? Que en esa diferencia que se establece por tener una postura distinta, la ortodoxia o la protoortodoxia cristiana primitiva, ahí donde encontró una diferencia, comprendió una divergencia. O sea, ahí donde había una diferencia de interpretación, en este caso respecto de Cristo, pero con todo lo que venía alrededor de eso, una cierta lectura de un cierto cristianismo, a saber, el apostólico ortodoxo, comprendió que había una desviación. Si hubo una desviación, es porque ellos concebían que había un original. Entonces, la herejía no es nada más una diferencia equivocada. Es una diferencia equivocada porque se la comprende como un malentendido del original. Del original, por lo tanto, del que se concibe como previo a cualquier otra versión. Entonces, no es una diferencia a secas, es una disidencia, lo que se entiende como una desviación. Lo que, eso digamos sería la herejía en general para este siglo segundo, que es donde aparece el término ya como un término técnico de la doctrina y del dogma cristiano, ¿no? Cristiano, paleocristiano, digamos. ¿Qué es la heresiología? Bueno, que es el título de este libro que Elena con tanto, de una forma además tan generosa, nos ayudó, bueno, ha leído y nos ayudó a presentar recientemente, ¿no? Y que es el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Este libro de heresiologías. La heresiología es, um, es un tipo de discursividad, digamos, que aparece en el siglo segundo de nuestra era, en el contexto de la iglesia cristiana, que pronto se llamará católica romana, en el siglo segundo. ¿Qué es lo que hacen estos obispos, ¿no? Y pensadores y autoridades de esta iglesia romana en particular? Lo que hacen es sistematizar en qué consisten estas diferencias de opinión respecto de Cristo y por qué están equivocados. Y al hacer esa sistematización, lo que le legaron al futuro, digamos, ¿no? Lo que le legaron a la historia de lo que se llamará cristianismo católico, apostólico y romano, va a ser una sistematización doctrinaria, no solo de quiénes son los llamados herejes, sino de también en qué consistía la doctrina correcta. O sea, que la heresiología es la catalogación,
e identificación de quiénes son los que están equivocados, pero pues al hacerlo, el heresiólogo termina identificando quién es él y quién es la doctrina y cuál es la doctrina verdadera, positiva, correcta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es el proceso también, por supuesto, paralelo de configuración de la ortodoxia paleocristiana. Y como ya queda claro, son procesos relacionales, ¿no? No hay heterodoxia sin ortodoxia y no hay ortodoxia sin heterodoxia. Lo que la Iglesia propiamente quiso construir como relato histórico de sí misma, que es que ella llegó primero, esa versión de Cristo llegó primero, y si hay versiones diferentes de la salvación, de Cristo, de la verdad, de Dios, etcétera, es necesariamente porque son ramificaciones o desviaciones. Bueno, eso no es más que un discurso, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que no es así. En términos de lo que podemos conocer de la historia paleocristiana, lo que sabemos es que hubo siempre diversidad. Desde el primer momento hubo siempre diversidad. La cuestión entonces es que conforme se va confeccionando o cocinando, cuajando el discurso ortodoxo que dice yo fui el primero o la primera y todas las diferencias respecto de mí son necesariamente malentendidos, ese discurso que es el de la ortodoxia se construye a la par de que se identifican versiones o rutas heterodoxas, disidentes. Toda una construcción simultánea, digamos, ¿no? La heresiología es esto, la heresiología es la identificación de herejías, es decir, la invención de herejías, ¿no? Esta es la cuestión. No hay herejías de suyo, ni en la historia, ni en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos, tal vez en los ámbitos de la confección de identidades, etcétera. No hay herejía sin que haya de suyo. Solamente hay herejía en cuanto alguien se adjudica la posibilidad de saber dónde está la verdad, dónde está la verdadera y correcta versión de los hechos, como para decir, tu versión es una versión disidente, equivocada, mala interpretada, etcétera. Entonces, bueno, la heresiología es esto, la catalogación de versiones de Cristo, para empezar, como versiones erróneas y desviadas. Ahora bien, lo que en este libro planteamos y lo que también desde muchos puntos de vista se puede plantear, es que este gesto heresiológico, si bien empieza en el siglo II y tiene que ver con el cristianismo, los gnósticos, los primeros herejes, etcétera, etcétera, hay una especie, planteamos aquí, de reiteración del gesto heresiológico, incluso a lo largo de la historia, pero incluso en contextos donde, del lado de acá de la modernidad, digamos, ¿no? Del lado de acá de la cesura que habría supuesto la secularización, ¿no? Eh, la, la cesura de la modernidad en términos epistémicos, pero también en términos teológico-políticos. Y lo que nosotras percibimos es que incluso en el contexto laico, secular, descreído y ateo, el más ateo y descreído que puedan ustedes pensar, por ejemplo, los estados nacionales, el estado moderno como tal, etcétera, o cualquier otro, hay una reiteración, una especie de repique de estructuras teológico-políticas. Esto ya está más que dicho y más que trabajado en, desde el siglo XIX por lo menos, ¿no? Más que trabajado, de las estructuras teológico-políticas en general. Y en particular también de la estructura heresiológica, o sea, también de ese gesto de decir, la verdad está de mi lado y es la original y la primera.
toda diferencia de opiniones necesariamente es un malentendido de la verdad original. Original primera y en cuanto tal verdadera. Que esto pase y se siga replicando o repicando en esa metáfora sonora, acústica, que siga repicando en el contexto donde Dios y las verdades teologales o las verdades, los principios, digamos, teológicos, religiosos, ya no son argumentos, pero que siga operando esa misma estructura, parecería pues peculiar, por no decir espinoso, por no decir eventualmente incluso peligroso, ¿no? Dependiendo de qué ámbito es el que estamos pensando. Entonces, bueno, un poco de eso es de lo que trata este compilado de textos, ¿no? Y un poco en eso consisten las inquietudes, esta inquietud por la heresiología, esta inquietud por la teología política, que es el hecho de que no se extingue con la secularización, no se extingue ni siquiera con el ateísmo, ¿no? No se extingue, son gestos y estructuras que siguen vigentes. Bueno, un poco esa es la preocupación central, digamos, ¿no? Es súper interesante cuando ya Camila y yo hemos platicado muchas veces y hay cosas que nos parecen fascinantes porque a mí me parece que es fuerte, por ejemplo, en el seminario también, en esta sesión que les decía de RCI, no sé si la recuerdan, también ahí, y en el argumento está también, en el argumento con el que convocamos también está esta frase que dice Lacan también, de que para él la realidad psíquica, tal y como la define Freud, eh, se escucha mucho ruido. La realidad psíquica, tal y como la define Freud, es una realidad eh, religiosa, dice. Es lo mismo la realidad psíquica que la realidad religiosa. Y entonces ahí me parece que hay un punto bien interesante a trabajar e insisto con la pregunta de si la lectura que hace, la enseñanza que traza Lacan permite salirse de esa lógica o no. Yo creo que no, y creo que tendríamos que trabajar en eso, pero bueno, ese es un poco mi comentario. No sé si Fer o Roberto quieren hacer alguna otra pregunta. Yo, sí, ¿puedo decir algo? Adelante, Bueno, adelante. a mí en realidad el libro me encantó, se lo comentaba a Camila antes de abrir. Me pareció, eh, eh, me pareció un librazo, es decir, un libro que tiene un trabajo súper interesante, sobre todo desde los diferentes sesgos y derivas en que ustedes toman este punto de las herejías y de la heresiología. Lo primero que así me parece feliz es justamente esta noción de la invención, ¿no? Cuando tú ahora también decías, Camila, la invención, ¿no? La invención de las disidencias. Y pensaba si también no es un término que puede aplicarse en los dos sentidos, tanto de quienes inventan a los herejes y a la herejía, como de los propios herejes que inventan algo, ¿no? Con un pequeño corrimiento, un pequeño desplazamiento respecto de lo supuestamente ortodoxo. En realidad es una pregunta. Voy respondiendo. Sí, si quieres, Camila, sí. Ok. Luego, si no me dices tú, Elena, en qué momento y así. Bueno, empiezo con esto que ahora Fernando comenta. Efectivamente, es muy interesante, ¿no? La invención de, con ese genitivo, podría ser de un tipo o podría ser de otro tipo, ¿no? Genitivo, subjetivo u objetivo. Y claro que podrían ser las dos cosas, ¿no? Pierre Bourdieu pensó en la doxa como el problema de la ortodoxia y la heterodoxia y esta tensión, ¿no? Y justo lo que él planteó en relación con esto que estás diciendo, Fernando,
es cómo efectivamente la heterodoxia, o sea, la herejía, digámosle así, se le puede llamar de diferentes formas, pero también así, aparece la heterodoxia solo en el momento en el que la ortodoxia llama a cuentas y dice, llama a cuentas de que hay algo que está saliéndose del huacal, diríamos en México, ¿no? De que algo está corriendo por un rumbo que no es el recto, que no es el correcto. En cuanto la ortodoxia dice y llama la atención y dice, ¿por qué están ustedes caminando por donde no es? Solo en ese momento, dice Bourdieu, aparece la ortodoxia y aparece la heterodoxia en el mismo instante. Entonces, efectivamente, en el sentido de lo que decías, la invención de la herejía viene del poder y al mismo tiempo viene de los que están rechazando el status quo o el dogma establecido o la versión de los hechos establecida, etc. Pero es relacional, es al mismo tiempo. Lo que la Iglesia lleva, digamos, 2000 años estableciendo es que no es relacional, que vino un original y luego hubo escisiones. Esa es, digamos, la doctrina de la Iglesia. Y esa es la versión, digamos, de la teología tradicional, porque hay teologías mucho más interesantes que no plantearían eso, pero digamos de la tradicional. Y justamente lo que se ha planteado en otros puntos de vista es esto, lo que tú dices, esa correlatividad entre una cosa y otra. Ahora bien, la sola palabra invención que hemos elegido siempre o casi siempre usarla en latín, tiene otro trasfondo interesante ya con esta ambigüedad que decías, porque es que inventio o inventio en latín viene del verbo invenire o invenire, que significa dos cosas al mismo tiempo. Encontrar, invenire, o sea, venir al encuentro de, venir en, y encontrar y al mismo tiempo inventar. O sea, solo se crea lo que ya estaba ahí y al revés. Solo se encuentra lo que ya estaba ahí inventándolo, ¿no? Y esto para que sea una lengua de cientos de años, si no es que de miles de años anteriores al año cero, pues es muy peculiar, ¿no? Digamos que es un planteamiento que diríamos del lado de acá de la modernidad una vez más, pero que está anudado en la etimología misma del verbo invenire, ¿no? Entonces, bueno, nada, es una muy feliz coincidencia etimológica que nos ha hecho reivindicar esta palabra latina en latín porque guarda en sí misma este doble gesto, ¿no? De encontrar lo que se busca y al mismo tiempo lo que se buscaba de antemano, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo buscar lo que en realidad ya estaba. En relación con lo que Elena decía sobre la estructura psíquica y la estructura religiosa, bueno, insisto, ¿no? Mi lugar del que yo, lo que yo conozco no es desde el lugar psicoanalítico y demás. Sin embargo, o sea, me encantaría escuchar lo que ustedes comenten respecto de esto. Solamente a mí decir que esto que Elena comenta me parece interesantísimo y me parece que sería fundamental no dejar de poner el dedo ahí en el renglón, ¿no? Dejar de atender a que ciertas lógicas de la construcción de identidades, de la construcción de subjetividad en Occidente, pretendiendo despojarse de dimensiones teológicas o de argumentaciones, digamos, de sustentos teológicos, de sustentos religiosos, los ha continuado, los ha heredado. Y ahora además con el problema de pretender que no es así, de pretender una secularidad o un ateísmo incluso, ¿no? Un ateísmo, una falta de teísmo, ahí donde no hay falta de teísmo. Y el problema con la pretensión de que no sea así es que termina más
oculto, ¿no? Termina menos visibilizado y por lo tanto más difícil de comprender y más difícil de lidiar con eso. Es un problema, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que ese es también el problema político que nos inquieta tanto en este libro, ¿no? Es un problema político también, ¿no? En fin, que me parece fundamental, ¿no? Lo que Elena ahora comentaba. Fer, levantaste la mano. Sí, porque esto que traía Elena me hizo, justo ahora yo estoy trabajando en un grupo, el discurso, lo que se llamó el discurso a los católicos, que son dos conferencias que Lacan da en Bruselas, bueno, que después se juntan, y donde Lacan justamente pone en cuestión el ateísmo, ¿no? Uno de los lugares, son varios lugares donde lo hace, pero, y donde dice, el ateo es quien cree que no cree. Dice, los únicos verdaderos ateos son los teólogos, dice, porque están todo el tiempo cuestionándose la existencia de Dios, ¿no? Entonces, claro, Lacan lo dice, no sé si del todo consciente de las derivas y la dimensión política que eso tiene, y que tú ahora lo traías, Camila, ¿no? Y después me acordaba también de un gesto de Alush cuando conversando con Foucault plantea el psicoanálisis como un ejercicio espiritual, ¿no? Y donde pone, me parece a mí, en evidencia de que la subjetividad no se produce por fuera de la relación a alguna espiritualidad, se lo sepa o no. Entonces me parece que allí hay una dimensión política de los atravesamientos del psicoanálisis súper interesante, ¿no? Marina, Roberto, ¿quieren hacer algún comentario? ¿No? ¿Roberto? Hola, hola. Es que antes se me Bueno, quedó congelado pues, el Zoom, pero listo. No, siguiendo un poco con la palabra de invención, porque me trae bastante a la cabeza esto de Freud como quien inventor, digamos, de lo inconsciente. Él dice, no lo inventé yo. Creo que en su fiesta de 80 años, creo que fue. Dice, no, fueron literatos y poetas primero. Pero la manera de entenderlo, me parece que sí, o de trabajarlo, método analítico, sí es una invención, tal cual, una puesta en práctica inédita, al menos respecto a la doctrina psiquiátrica o médica en general. Y creo que eso es algo muy importante en el psicoanálisis, como esta cuestión fundante inédita. Pero por otra parte también se ve la cantidad de doctrina psicoanalítica que también luego fue apareciendo, incluso un poco esta como discusión por la verdad, incluso en el hacer. Y ahora también me resuena lo de Lacan como excomulgado, a propósito de religiones, de la IPA. Entonces, como que ese Lacan hereje también por proponer las sesiones de tiempo variable, las canciones, es un claro ejemplo de cómo se institucionaliza también, se vuelve en este punto también religioso con un padre Freud bastante presente. En lo mío no es tanto preguntas, más como eso, como un comentario con estas palabras que van apareciendo. ¿Jesús? Sí, hola, buenos días. Ujú. Bien interesante el tema, bien interesante y da para muchísimo la cuestión de la herejía y el psicoanálisis y si Lacan era un hereje. Elena recuerda la primera sesión del seminario RCI, como dijo en francés, se escucha homofónicamente con herejía, RCI. Y eso da pie a pensar muchas cosas, porque ¿a qué se refiere? Es justamente el seminario, nada casualmente, donde trabaja de una cierta manera muy peculiar su, lo que ha sido llamado incluso el paradigma lacaniano de los tres registros anudados. Estas tres letras R, S, I anudadas borromeanamente sería la herejía mayor de Lacan, digamos, porque hubo otras herejías antes, ¿no? Lo que decía Roberto, las sesiones de tiempo variable, en fin, el hablar de cosas que Freud no que siguió con cosas donde Freud se quedó, pero dándoles la vuelta, en fin, una serie de cosas que lo harían pensar como un hereje, pero yo diría que si hablamos de herejía en Lacan, la herejía mayor es el invento de RCI, pero anudado borromeanamente,
Y es curiosísimo porque en el seminario anterior a este de RSI, Los No Incautos Yerran, en una sesión que creo que es déjenme ver, es la del 11 de diciembre de 1973, es decir, un poco antes de que él iniciara este seminario de RCI que menciona Elena. Él va a hablar del borromeano, en cuyo centro, en la intersección de los tres círculos, de los tres registros, se ubica nada más y nada menos, dice él, en el corazón del nudo se encontraría el objeto A, el objeto A. Y si recordamos la introducción que hace Lacan del objeto A, esto es muchos, bueno, no muchos, pero sí 10 años antes, por lo menos 7, 8, en el seminario de la angustia, la forma de introducir al objeto A es diciendo, les doy mi hostia a mis alumnos para que comulguen con ella. Es decir, en el corazón de su herejía, Lacan nos recuerda sus orígenes católicos, maristas. El objeto A, en el centro del borromeano, en el centro de la herejía, él ubica al famosísimo objeto A. Era un comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Sí, yo un comentario Ujú. acerca de lo que plantea Foucault en el último de sus tomos, el 4, sobre la sexualidad, haciendo un seguimiento de los textos de un autor antiguo. Ay, me viene a la cabeza Anselmo, pero creo que no es San Anselmo, luego es Anselmo, de esa escuela antigua, ¿no?, que vincula el logos con lo divino. Y por mucho tiempo, bueno, esa ha sido como la doxa latente, ¿no?, de todo lo manifiesto, de que hay una vinculación de la divinidad con el logos, y que pues es un problema que vale la pena abordar en relación a todas las herejías a las que da pauta ese planteamiento. Y bueno, acerca de lo que decía Jesús, también me sorprendió mucho encontrar en Rudinesco, en la biografía de Rudinesco, que ella, que Lacan aprovecha los vínculos con su hermano, ¿no?, que era un religioso, para llevarle al Papa su propuesta del RCI, ¿no?, que se me hizo entre gracioso y tremendo, ¿no? Es nada más eso. ¿Alguien más? Una breve aclaración nada más de esto que dice, de esto último que dice Edwin. Me parece que lo que Lacan le da a su hermano para al benedictino, al sacerdote benedictino, para entregárselo al Papa como si fuera cosa fácil entregarle un documento al Papa, no era nada no era nada que ver con RCI, era el texto de función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Ujú, ujú, Ok. Bueno, ujú. sí, Qué interesante. Ujú, sí. Gracias por la aclaración. ujú, Gracias a ti. ujú. Elena, quisiera decir algo. Sí, adelante. A ver, me interesa, Camila insistió mucho, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Camila insistió mucho con esto de no estar dentro del psicoanálisis. A mí me parece que justamente lo interesante es algo del texto o del libro de sociología de Camila y de la gente que trabajó en ese libro, que me parece que justamente hay algo ahí que es esto de pensar las fronteras y de pensar desde un lugar que a mí me hace acordar muchísimo a Gloria Anzaldúa, y la propuesta de pensar desde el borde, desde la frontera, desde ese borderline,
Entonces me parece que hay algo ahí que yo creo que uno habla desde muchos lugares y que el psicoanálisis para algunos de nosotros puede ser importante, pero me parece que el tema es justamente no que caer en la doctrina, en el dogma, y sí abrirnos a hablar desde otros lugares. El libro en sí a mí me interesó muchísimo, sobre todo ya en el comienzo plantea algo que a mí me pareció me convocó muchísimo porque plantea algo que dice que heresiología está planteada como un tipo de demarcación identitaria, marcaje de la consabida frontera entre nosotros y los otros. A mí en ese punto me parece que es de una actualidad importantísima en esto de cómo se demarcan estas fronteras y esto de nosotros y los otros, y cómo de alguna forma este acto de plantear la herejía es un acto que estaría dentro de lo que sería la profanación de Agamben. Y por otro lado, a ver, esto es para poder abrir un diálogo sobre todo me interesa ver qué dice Camila al respecto, porque esto de pensar las identidades y pensar de alguna forma estos lugares que se generan como lo que está bien y lo que no está bien, lo que está bien ser y lo que me parece que es parte de lo que es importante atender. Y por otro lado, cuando habla de este origen etimológico de herejía como, como posición, como postura, me parece que me recuerda a algo que plantea de Uberman, de que es un momento de tomar posición y no de tomar partido, lo cual me vuelve al mismo tema de las identidades y de cómo de alguna forma estamos en un momento en el cual el otro y los otros y nosotros parece como algo que aparece muy sesgado y por otro lado como esta necesidad de marcar una línea oblicua que no es la de tomar postura, sino la de tomar posición y de poder marcar algo que no esté que esté en la frontera quizás, que pueda marcarse desde un lugar o desde el otro. Espero haber sido claro en mis intenciones de abrir ahí algo con Camila. Sí. Gracias, Daniel, por el comentario. Sí, a mí me parece, gracias por el comentario, porque me parece que esta idea que traes de la frontera me parece fundamental. Incluso con Elga hemos estado trabajando bastante ese asunto, los umbrales, las fronteras, ¿no? Ese lugar un poco, digamos, ambiguo, pero que por eso mismo muy productivo, ¿no? Entonces a mí me parece que, y ahora le doy la palabra a Camila para que ella también nos diga qué piensa, pero a mí me parece que lo interesante acá es cómo poder articular la frontera de la que habla Camila, que es esta frontera entre, digamos, la ortodoxia y la herejía, y también la frontera con la que trabajamos nosotros, que es una frontera, digamos, más subjetiva de cierta manera, pero es que cuando digo subjetivo siempre se me dificulta el término, ¿no? Porque no es individual, pues, ¿no? Quiero decir, una frontera quizás con el otro, con mayúscula, con el inconsciente, etcétera, pero que no deja de tener ciertas cualidades quizás similares a las que está planteando Camila, me parece. Yo creo que ahí hay un tema a trabajar. Le damos la palabra a Camila y luego Elga, ¿les parece? Pues muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Bueno, a todos y a todas, por supuesto. Sí, creo que, híjole, pues se han dicho, a ver, varias cosas, ¿no? Voy a muy brevemente como hacer una recapitulación de cómo es que surge este gesto ortodoxo de demarcación de frontera. ¿Por qué la teología o el pensamiento religioso en el origen del cristianismo de repente le parece necesario poner una frontera identitaria o una frontera en general, ¿no? En esto que ahora Daniel planteaba, y que creo que es el problema justamente que está a la base de todo esto y que es el que se sigue heredando hasta el presente, que es que estamos hablando de un grupo digamos, abanderando una espiritualidad en una época donde no hay diferencia entre espiritualidad y política,
¿no? Donde esa diferencia se forjará después. En este momento no hay diferencia alguna. Este grupo es disidente de los poderes instituidos, ¿no? Roma, el imperio romano por un lado, y la normativa religiosa judía, ¿no? Por otro lado. O sea, todos los poderes instituidos conocidos, este grupo de personas están estableciendo que la lectura benéfica para la humanidad de todo esto tiene que ser una lectura disidente, que rompa con lo que el poder oprime, que rompa con la forma como el poder oprime. Y lo que generan es una sublevación. Y lo interesante de todo esto es cómo estos sublevados, estos disidentes, ¿verdad? Disidentes del judaísmo, sublevados al imperio, etcétera, muy pronto empiezan a establecer cuáles son los límites, y ahí voy a la cuestión de las fronteras que Daniel decía, cuáles son los límites de la sublevación correcta. Esto es el siglo XX, esto es la izquierda del siglo XX, digo, salvando, por supuesto, todas sus diferencias, ¿no? Pero si me permiten el anacronismo y el juego de resonancia, es lo que se verá ¿no? Y no solamente en la izquierda del siglo XX, del principios del siglo XX, sino o sea, en cualquier momento de la historia es lo que se va a ver. Hay una sublevación y una ruptura respecto del poder establecido o del poder instituido que poco tiempo después cristaliza, ¿no? O se solidifica y empieza a estipular que la disidencia correcta es la suya. Para empezar entonces a invalidar cualquier otra forma de oposición. Entonces, pues por eso decía al principio de todo que puede ser entonces en ese sentido urgente pensar en esto, porque también ha dado pie a cosas incluso peligrosas, ¿no? Que políticamente son muy problemáticas. Las disidencias correctas y las incorrectas, es tremendo que haya una instancia de denuncia, de enunciado o de denuncia de cuál es la disidencia correcta y la incorrecta. Entonces, volviendo a la cuestión de las identidades que decía Daniel, lo que está bien ser y lo que no, ¿quién lo estipula? Y el problema con esta cuestión cristiana, el problema de la teología cristiana o judeocristiana occidental, la que conocemos del lado de acá del mundo por lo menos, en los textos que conocemos, etcétera, etcétera, es que se atribuyeron, un determinado grupo se atribuye la legítima capacidad de establecer cuál es el límite entre lo que está bien ser y lo que no, pero en términos de disidencia, ¿no? En términos de rebeldía respecto del poder instituido. Lo cual es una paradoja ontológica, es una paradoja teológica y es una paradoja política, ¿no? Pero es la paradoja que seguimos heredando hasta nuestros días, ¿no? Sí me explico. Bueno, eso por un lado, ¿no? En relación con lo que decía Edwin antes, la relación entre divinidad y logos sí es una cuestión de la patrística, ¿no? De los padres apostólicos y apologistas que Foucault relee en este tomo cuarto de la historia de la sexualidad. Súper importante que se haya editado, por cierto, ¿no? Ese texto, porque sí faltaba todo ese análisis en Foucault. Bueno, pero fíjate, yo lo que pensé es mucho antes de Anselmo y de Clemente y de todos ellos, el Evangelio de Juan, que empieza diciendo que en el principio era el verbo, ¿no? El verbo en su versión latina, el logos en su versión original griega, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, y luego ahí hay un desliz, una otra posibilidad, y el verbo estaba ante Dios. Bueno, ese relajo, ese quilombo
léxico y gramatical ha sido objeto de estudio desde hace 2000 años, ¿no? Como que si el verbo era Dios, entonces también el verbo estaba ante Dios, de cuántos dioses estamos hablando, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es la identificación del logos con Dios ya en el versículo 1 del Evangelio de Juan, antes incluso de la antigüedad tardía, que es esta que Foucault recupera. Entonces, nada, yo solo decir que sí, que me parece súper interesante, súper problemático, ¿no? Y de nuevo, quisiera insistir con esto, me disculpo de antemano, pero insistiría con esto, ¿no? La relevancia de que se haya promulgado una especie de erradicación de divinidad en esa asociación o identificación entre logos y divinidad para el ámbito del lenguaje en general, del lado de acá de la modernidad, como si de hecho hubiera ocurrido, como si Dios hubiera desaparecido o hubiera sido exprimido del lenguaje del logos. Y en esa pretensión de despojar de divinidad el logos, ¿cuánto no se ha hecho en nombre de un logos deshabitado por Dios o al revés, desprovisto de Dios, pero que en realidad se sigue heredando una lógica teísta, digamos, ¿no? Donde, insisto, con eso ahí el problema sería pretender que no. ¿Y qué hacemos con eso, no? ¿De qué se trata entonces? ¿De teologizar las cosas en términos de cómo las interpretamos para dar cuenta de algo? Pues tampoco es eso, ¿no? Es un problema, pues, como de muchos niveles y a mi gusto complejo, ¿no? No sé, Daniel, si logré, de hecho, como atender a lo que estabas planteando, pero bueno. Sí, sí, gracias. En realidad es como, para mí se me transformó en un eje porque lo vengo pensando, esto de qué pasa con las identidades y con estas fronteras y cómo este acto de marcar esta cosa de la religión como la demarcación de fronteras me viene interesando. Nada, gracias por eso, digo. Nada, me parece que hay algo ahí que es un foco que vos ponés que me parece fundamental para pensar en el momento actual. Es eso lo que me interesaba. Gracias. Ya. ¿Elga? Camila, te quería preguntar, por ahí no, me voy un poquito, pero tiene relación con lo que estaba preguntando Daniel, esta cuestión de la frontera o de la necesidad de un lado, de un límite para marcar el otro, la ortodoxia para marcar la herejía y toda esta cuestión, digamos, necesaria, aunque opuesta. Pero vos dijiste en algún momento, bueno, hay otra teología que quizás no plantea las cosas de esta manera. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si históricamente, si se puede, no sé, como mojonar eso, si históricamente hay la posibilidad de una tercera posición, digamos así, y cuál sería esa tercera posición respecto de la teología. Entiendo, lógicamente, que tendría que estar en relación a estas dos, o que sería necesaria, lógicamente, estas dos para que haya una tercera, pero por eso te lo pregunto históricamente. Es casi una pregunta existencial, mira. Cami, ¿estás por ahí? Sí, claro. ¿Quieres que responda Sí, creo que de una sí, luego vez? ya les damos, sí. Ok. Sí, Elga, yo no, a ver, no es que yo conozca tantísimo de teologías contemporáneas, no es algo que yo abandere, digamos, en términos afirmativos, pero sí hay ese tercer lugar, hasta donde yo conozco, que tiene que ver con las teologías que se llaman a sí mismas, incluso que se llaman a sí mismas disidentes, ¿no? Y que son las teologías que han surgido desde el giro intercultural, digamos, ¿no? Entonces son teologías crecidas en la interculturalidad, ni siquiera, diría, ni siquiera la teología de la liberación, sino las que vinieron después, ¿no? Las que vinieron después. Teologías feministas, teologías queer,
teologías LGBT, teologías, muchas de las cuales dialogan con la teología de la liberación para no perder el enfoque de clase, por ejemplo, el problema de clase, ni el racial, ni el de género, por supuesto, pero que entonces lo que plantean es una teología, es dificilísimo porque es ontológicamente muy difícil. ¿Cómo haces para hablar de Cristo, por ejemplo, o para hablar de la verdad, si no marcas un límite de dónde termina la verdad? Por supuesto, ¿no? Y dónde empieza una teología, por ejemplo. Pero entonces lo que hacen estas teologías es plantearse en otra clave, en clave, por ejemplo, de felicidad, o en clave de derechos humanos, o en clave de comprender, por ejemplo, solo digo lo que he escuchado y visto, ¿no? No digo que yo lo esté, bueno, pero es lo que ellos plantean, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo leer el Evangelio, los Evangelios, en clave de los derechos humanos y argumentar esto como hermenéuticamente sería la versión más fiel, más correcta, ¿no? Y las lecturas más que han dado lugar al fascismo, por ejemplo, que también el Evangelio te lo permite, por supuesto, los 4 evangelios conocidos te permiten todo, esas lecturas comprenderlas pues como inoperantes, incorrectas, improcedentes hermenéuticamente, lo que llaman en términos bíblicos hermenéutica bíblica, ¿no? Entonces, que no sería viable, que no sería posible una lectura que dé pie al fascismo. Sí serían lecturas, sí serían viables y factibles lecturas que comprendan el Evangelio en clave de derechos humanos, de libertades, en plural, y de felicidad humana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con todas las teologías que han existido. Ahora bien, esas que mencioné antes, que se han dado posteriores al giro intercultural, sí lo que plantean es efectivamente que más que tener la razón, lo que se puede hacer es ofrecer posibilidades de lectura. Más que tener la razón y defender verdades teologales, es dar cuenta de cuántas posibilidades de lectura, por ejemplo, del Evangelio, por ejemplo, hay para que los derechos humanos sean más defendibles de esta forma y no de esta, que de lo que son no defendidos de esta otra forma, ¿no? Por ejemplo. No sé si esto... Sí, muchísimas gracias, Camila, gracias. Per. No sé, infinidad de cosas que quisiera decir, pero no se puede. No, una cosa, esto último que decías me parece que a mí me súper importante esto de advertir que se trata como de operaciones de lectura, ¿no? En el fondo, ¿no? Creo que esa advertencia limita por lo menos la posibilidad de una operación heresiológica o de una ortodoxia que se plante como en el lugar de una verdad, ¿no? En tanto se advierte que se trata de posiciones, en todo caso, de lectura. Pero dos cosas quería decir. Una, que una cosa problemática, que cuando Lacan se plantea lo que se dio en llamar el retorno a Freud, me pregunto ahora, a la luz de estos textos, si también no se planta desde una posición heresiológica, en tanto incluso explícitamente habla de desviación y de desviaciones del psicoanálisis respecto de lo que en su momento se llamaba psicología del yo, ¿no? Y hay algo en ese retorno a Freud como de, bueno, de reencontrarse en una relectura como una suerte de verdadero Freud, ¿no? Incluso forzándolo al mismo Freud a decir cosas que no ha dicho. Lo otro que pienso entonces es si en tanto hay una sublevación, un levantamiento, una herejía, la invención de una herejía, pero del lado de quienes la producen, si
no es una cuestión temporal también de que en algún momento eso se reterritorializa y se produce como una nueva ortodoxia y entonces nuevamente hay otra, otra herejía que busca, ¿no? Y la cuestión del tiempo, que ustedes trabajan mucho en los textos, la cuestión del anacronismo, la relación entre pasado y presente, eso me pareció también súper, súper interesante. Me hizo acordar un texto de George D. Uberman que se llama Ante el tiempo, donde trabaja la cuestión del anacronismo, y un texto de Agamben sobre lo contemporáneo, donde también, porque en una época parecía que el anacronismo era una mala cosa y que en realidad no había que desterrarla, pero sin embargo es absolutamente inevitable y productivo trabajar con lo anacrónico. No sé, es una pregunta, ¿no? Gracias, Javier. Bueno, imagínate que la mitad de quienes estábamos en este seminario de investigación del cual proviene este libro, somos o éramos, porque el grupo ya no está constituido como tal, ¿no? Pero éramos historiadoras o historiadores de la UNAM en un contexto donde de verdad sigue siendo un problema eso, ¿no? Sigue siendo un concepto problemático. Este, no, a mí una profesora leyó mi tesis y me dijo, esta tesis no es de una historiadora, ¿no? Tal cual, o sea, tal cual. Entonces sí, claro, de ahí venimos. Entonces, claro, arrojarnos a hacer este tipo de cosas para nosotros y nosotras, a pesar de que estábamos trabajando también con filósofas y filósofos, ¿no? Que tienen más chance de, de ser anacrónicos libremente, ¿no? De todos modos nos costaba muchísimo trabajo. Entonces sí, claro, todo esto fue como que incluso medio apologéticamente decíamos, ¿no? Bueno, vamos a explicar por qué vamos a hablar de resonancias de una forma tan lírica y descontracturada, pero porque nos formamos en un ámbito donde sí era un problema, ¿no? De todos modos, por supuesto, no podíamos hacer nada en contra de nuestras inquietudes, y nuestras inquietudes ya eran anacrónicas. Por eso constituimos ese grupo de trabajo, y por eso estuvimos 10 años trabajando juntos, y por eso escribimos esto. O sea, esas inquietudes ya eran anacrónicas y no podíamos hacer más que aceptarlo y investigar en eso, ¿no? Asumir la herejía. Claro, claro. Y esto que dices ahora, Fernando, de cómo efectivamente la disidencia en el tiempo se va consolidando y vuelve pues sí es es la historia conocida de la humanidad, ¿no? Lo que es interesante o espinoso o peliagudo es cuando no se reconoce. Eso es lo que nos resulta problemático, esta cuestión como de no, tal vez en ese sentido, desde mi ignorancia lo digo, ya ustedes dirán, tal vez en ese sentido hay también una resonancia con el psicoanálisis, ¿no? En ese lugar, que es la cuestión del no nombrar, del no reconocer qué nos está pasando, no poner, o peor todavía, negar que estamos heredando, por ejemplo, una lógica, ¿no? Y entonces no nombrarla y no sacar los hilos finos de esa lógica porque estamos pretendiendo que no. Si eso pasa, por ejemplo, a nivel político, no voy a, no voy a caer en la tentación de poner ejemplos concretos del mundo presente, pero si eso pasa a nivel político, pues es un problema. Es un problema, por ejemplo, que aquellos movimientos que surgen como movimientos liberacionistas o de emancipación social, como movimientos populares, etcétera, para la liberación o para la justicia, en pos de la justicia en términos de emancipación, que no reconozcan este tipo de cristalizaciones, pues es un problema, ¿no? Es un problema. ¿No es nuevo? Claro que no. No es, es pan de todos los días y de cada siglo, pues claro que sí. Pero el llamado en este caso es como a volvernos a escandalizar, por volvernos a escandalizar de que ocurra, para volver a llamar la atención de que esto tiene tintes
de los dogmas que configuraron Occidente, el Occidente judeo-cristiano. Tiene esa herencia y que no es menor, es problemático, ¿no? Y esto a nivel político, no a nivel de iglesias, ¿no? Esto a nivel de la política esta, la secular esta que vivimos, ¿no? Bueno, eso diría de lo que comentaste ahora, Fernando. Roberto. Sí, lo mío de hecho tiene mucho que ver con esto último de la cristalización, porque de hecho cuando venían hablando de la frontera, la posición, o diferentes territorialidades, etcétera, me hacía pensar no solo en esos límites, sino la diferencia entre lo quieto y lo en movimiento, o lo activamente. De hecho, en su introducción menciona no solo lo erróneo, sino lo errante. También ahí, como lo que está en movimiento, o sea, no solo lo periférico, lo externo o lo ajeno, sino lo que está transformándose y demás. Ahora que Jesús mencionaba las hostias, me hizo pensar además yo sí iba a poner un ejemplo, bueno, más o menos actual, con la RAE, la Real Academia Española, que en su lema respecto al lenguaje, que también se puede tomar como una santa sede, es limpia, fija y da esplendor. Entonces el carácter de lo fijo también es bastante llamativo y justo quería preguntarle por, no sé, qué tan, digamos, inherente es a la herejía el, no solo como posición, sino como posicionamiento activo. ¿Qué tanto es como propio de la herejía? O lo contrario, también qué tan propio es a la ortodoxia, justo este carácter como fijo, muy establecido y demás. Roberto, lo que dices es absolutamente relevante e importante para la historia de la ortodoxia y del pensamiento teológico cristiano o judeocristiano occidental, tanto que incluso se puede decir que cuando se termina de cocinar bien esta discursividad heresiológica en el siglo segundo, lo que se ve en los textos es una retórica de la quietud. Hay investigadores que así le han llamado, incluso, ¿no? Una retórica de la quietud, de lo fijo, de la estabilización, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la errancia, el delirio en términos etimológicos, ¿no? O sea, el irse por las ramas, el irse por fuera, el vagar lejos, de las doctrinas equivocadas, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, y además es fundamental esto que dices, la retórica de la consolidación, de lo fijo, de lo inmóvil, de lo, si quieren o no, bueno, no sé, porque puede ser cansado, pero aquí en la computadora tengo los ejemplos de los textos, ahí están, ¿no? Los textos bíblicos, fragmentos de cartas posteriores a Pablo de Tarso, de cartas ya del siglo II, que hablan efectivamente de los herejes como los que nos hacen tambalearnos, los que fracturan la fe, pero no solo eso, los que yerran, deliran, vagan, naufragan, etcétera. Mientras que nosotros somos los que estamos bien sedimentados. Esa retórica no existe en el siglo I, es una retórica del siglo II, ya tiene que ver entonces con una ortodoxia muchísimo mejor cocinada y va a tener que ver con la teología que se va a trazar a partir de entonces. ¿Y por qué nos importa? Porque va a tener que ver con la política, con el pensamiento político que se va a dibujar también o diseñar a partir de entonces. O sea, no van separados, van de la mano, ¿no? Lo teológico político va de la mano y por supuesto que tiene que ver con nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? O sea, que, perdón, que,
que la quietud sea una virtud, se considere una virtud en contra del movimiento, tiene que ver con una noción de estabilidad, con una noción de verdad, de bien y de verdad. ¿Por qué estoy viendo tu pantalla? Algo hiciste. Marina compartió su pantalla, tiene que descompartirla. Tienes que descompartir. Sigue, Camila. Perdón, me distraje. No, está súper. Eso, sí. Roberto, hay literatura al respecto, si les interesa o si te interesa, te paso todo lo que tengo sobre el tema, que es de verdad mucho, porque es Sí, un por elemento favor. fundamental de lo que ocurrirá con la teología a partir de entonces, ¿no? Camila, Lo Camila, quieto ahí, y lo estable. perdón, ahí dice Daniel que podría ser interesante que leas algunas de las referencias que tienes, que dijiste que tenías en la computadora. Si no les importa esperarme 2 minutos, No, No, claro. para nada. bueno, puedo, Adelante. sí. A ver. Voy a cerrar mi micrófono nada más por cualquier cosa, pero aquí lo voy a buscar. Es más, si quieren, les puedo compartir pantalla. Es un fragmentito de un curso que di al respecto. Sería cosas de buscar Por supuesto. la diapositiva exacta y todo lo demás. Pero si quieren, lo busco en 2 minutos y comparto pantalla para que sea más claro. Sí, claro. Sí, claro, claro. Ujú. Sí, sí, claro que sí. Listo, lo encontré. Mira, comparto pantalla Perfecto, entonces. ya te dice cómo funciona, así que Súper. Mira.
¿Ahí se ve? Ajá. Entonces, miren ustedes, la carta en cuestión, ya están aquí los fragmentos como tales, ¿no? Igual, si lo quieren leer completo, pues ahí está, en cualquier Biblia, o en internet y demás, ¿no? Es la carta a los colosenses, que son cartas escritas a fines del siglo I, posteriores a Pablo, aunque se firmaron en su nombre, y entonces dicen, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Esto les digo para que nadie los seduzca a ustedes con falsas razones propuestas con persuasiva elocuencia. Esto es, decía, como de fines del siglo I, ¿no? Miren que nadie los agarre como presas por medio de la filosofía y la vana falacia, conforme a la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en comparación, que eso es lo que hacen los herejes y los que seducen, ¿no? Los que seducen a las buenas almas y a las buenas conciencias. A diferencia de nosotros, entre comillas, que fíjense cómo aparece, ¿no? Así como recibieron ustedes a Cristo Jesús el Señor, caminen en Él arraigados, y ahí puse los latines, no los griegos, porque los latines son tan cercanos a nuestra lengua que es como, nos resuena muchísimo, ¿no? Verlo ahí, como dice en el original, ¿no? Arraigados, radicati, o sea, con raíces echadas, ¿no? Arraigados a él, edificándose en él y fortaleciéndose. La palabra latina es confirmati. Todo tiene que ver con la consolidación, ¿no? En la fe, según les ha sido enseñado. Esto es muy temprano. Y sin embargo, o sea, fines del siglo I, y sin embargo, fíjense, más fragmentos. Ustedes serán nuestros enemigos a menos que permanezcan cimentados y estables en la fe e inmóviles por la esperanza del evangelio que han ustedes escuchado, ¿no? Esto no se lee en los evangelios, no se lee en Pablo, esto ya es una segunda generación cristiana, y esta lógica es la que va a dar pie a la teología política a partir del siglo II. Y es lo que ahora Roberto estaba comentando, ¿no? Precisamente. Bueno, aquí aquí ya pongo también los griegos, ¿no? Por si, bueno. Pero bueno, es esto. No sé si Roberto, no sé, sí, Sí, ¿qué piensas pues de sí, esta? no, también una pregunta tal vez pequeña, pero dice que estas cartas, algunas de ellas fueron firmadas a nombre de Pablo. ¿Hasta dónde llega lo que sí es de Pablo? En- Hasta Romanos, que es la última que escribe él, según se sabe. Son 7 cartas las paulinas y son 6 cartas las que no son paulinas, fueron firmadas y difundidas a nombre de Pablo, pero que, pues bueno, en términos de investigación académica se sabe ya que no son originales, que no son del mismo siglo que las otras, digamos, ¿no? O de la misma época. sí. No, bueno, esto también me resuena bastante con todo el tema de las, bueno, santas sedes o lugares donde se originó, por ejemplo, lo del Vaticano con la piedra o sobre la que fundaré mi iglesia, la Meca, y justo en términos no solo como de localización, sino también en el sentido, pues, más de búsqueda de la verdad, el peregrinaje, es decir, como ese movimiento que sí va hacia ese lugar de la verdad, del origen, de donde ocurrieron las cosas, que ahí sí estaría un movimiento, pero justo el movimiento acertado, ¿no? Ya, De alguna forma. de acuerdo, sí, claro, pero sí es otro sentido, ¿no? De la cuestión del movimiento, claro. Este, peregrinar hacia el templo y hacia el lugar sagrado tiene ya un sentido dentro del propio contexto eclesiástico, ¿no? Dentro de la institución eclesiástica. Aquí lo que Sí. se está eh, proscribiendo es el movimiento por sí mismo, el solo concepto de movimiento, o sea, el solo concepto, la sola noción de irse a un lugar diferente, partiendo de que irse a un lugar diferente va a ser equivocado de suyo, en sí mismo, ¿no?
Eso es lo que hace que la disidencia o la herejía, que no significa otra cosa que una elección, sea necesariamente equivocada. Cualquier cosa que se elija necesariamente va a estar equivocada solo por el hecho de ser una elección. Entonces ahí lo que se está condenando es el solo movimiento, no el resultado de la elección, ¿no? Pero entonces esto tiene que ver con una cosa, creo, más como de conceptos de base, ¿no? Como conceptos de base de lo que será la teología a partir de entonces, ¿no? Y sí, las peregrinaciones que se originarán un poco después de este texto que acabamos de leer de Colosenses, de la carta a los Colosenses, claro, ahí tú tienes razón, se puede movilizarse mientras sea dentro de lo que la institución, que ya es institución para este siglo, lo que la institución establece y ha aprobado de antemano, ¿no? Fer. No, me quedé pensando una cosa que en realidad me preocupa siempre, por lo menos dentro del campo queer, que es un poco lo que más conozco, respecto a una tensión entre esa reterritorialización que marcaba, creo que Daniel también, y tú, Camila, de lo que en un momento surge como disidencia, ¿no? Y lo que Halperin propone como identidades posicionales, ¿no? Es decir, como la necesidad política, situacional, coyuntural, de posicionarse identitariamente sin darle a eso demasiada consistencia, sino que son, digamos, identidades relacionales, posicionales de lucha política, pero que a veces se confunde con la ortodoxia y que creo que son dos cosas distintas, ¿no? Y cómo piensas, Camila, esa tensión entre ambas, o por ejemplo, en determinado momento respecto a la definición del llamado sujeto de los feminismos o de otros movimientos, entre esa necesidad posicional de marcar un sujeto y la deriva o el riesgo o de darle a eso una consistencia identitaria nuevamente, ¿no? Sí, Fernando, creo que es un problema. Yo no sé, yo no tendría una postura, por ejemplo, frente a eso, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Comprendo que es el gran problema del tiempo presente, ¿no? ¿Cómo hacemos para podernos organizar y tener efectivamente luchas políticas, pero sin caer en esto que estamos justo ahora diciendo, ¿no? Sin caer en que se vuelve a cristalizar en modo de dogma todo lo que se organiza, digamos, ¿no? Incluyendo las disidencias y los movimientos opositores al poder. Entonces, pues es un problema de ontologías, es un problema de teologías, yo no sé cuál es la cuestión, pero relaciono, sin embargo, lo que dices con lo que Elga preguntaba hace rato de las teologías que quieren aportar desde un tercer lugar, y tiene que ver con eso también, justamente estas a las que me refería, las teologías queer, las teologías feministas, las teologías afro, etcétera, justo plantean, ahora me recordé pues con lo que decía Fernando, justo se plantean desde esos lugares, justamente como desde no defender verdades absolutas, por supuesto, ni tampoco defender identidades consolidadas, sino defender luchas coyunturales, ¿no? Y eso es justamente no todas, no todas, por supuesto, no todas. Hay algunas que sí defienden identidades consolidadas y bien demarcadas, pero no todas. Entonces, tiene que ver justo con esto, como con teologías que den lugar a luchas abiertas, con identidades quebradas o transversales, y no con nichos o lugares cerrados y consolidados de antemano. Bueno, esto también es lo que sucede, no en el ámbito teológico, sino en cualquier ámbito de lo social y de lo político, ¿no? Para mí es un problema. Creo que incluso por aquí hay
algún colega y alguna colega, creo, por lo menos hasta hace rato, con quienes hemos discutido esto larguísimamente. Si están escuchando, no me dejarán mentir, con quienes hemos discutido de esto, pues por años, ¿no? Es algo que a mí me resulta siempre problemático y que es importante, yo creo que es importante que siempre siga siendo problemático, ¿no? Que no se resuelva, Bien. porque si se resuelve, significa que ganó o la desorganización como bandera, ¿no? O la cristalización de los dogmas también como bandera, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en cualquiera de los dos casos, ¿no? Gracias, Camila. Sí, yo creo que de ahí lo importante de platicar contigo, Camila, que creo que cuando Lacan lanza, insisto, esta frase, ¿no? De que se trata de una, y juega, ¿no? En el francés con sus 3 registros y la noción de herejía, bueno, es problemático, ¿no? No es tan, digamos, tiene una dimensión peligrosa también, ¿no? Todas estas cuestiones que se han discutido me parece que también están presentes en eso que está ahí planteado como herejía en Lacan, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No sé si pregunta, en realidad Venga, venga. tenía algo para decir. ¿Puedo? Sí, Tenía adelante. algo para decir, en realidad el diálogo entre Camila y Fernando me llevó para otro lado y me parece que, porque además me parece que ahí hay algo del foco que yo trataba de poner y me parece interesantísimo esto de pensar las identidades y de cómo de alguna forma eh, esto que no sea algo que coagule y que sea algo que pueda plantearse siempre como quebradas, decía Camila, me encantó, y siempre en cuestionamiento, porque ahí me parece que hay un foco. En realidad, me tiro, el giro antisocial a mí me convoca mucho y para poder pensar desde la negatividad y la negatividad y la dialéctica negativa de Adorno me parece que también ayuda a pensar esas cuestiones. De cualquier manera, en realidad es algo previo, lo que pasa es que se puso tan interesante que me da cosa plantearlo, pero lo voy a plantear porque cuando hablabas de las cartas paulinas, pensaba también en algo que tiene que ver, pensar la disidencia como una forma de lectura, la herejía como una forma de lectura, sobre todo pensado en Lorenzo Bala y su crítica a la donatio, a la donación de Constantino, y cómo él descubre que ese texto es un texto apócrifo y que es una herejía animarse a meterse con un texto sagrado que construye el poder terrenal de la iglesia. Entonces, pensaba, porque me parece que no por meterme en ese tema, sino por cómo también hay algo de la lectura que es una forma, que puede ser una forma de herejía, si uno puede usar un pensamiento crítico que cuestiona lo que está leyendo y no lo toma como un texto sagrado. Nada, me parece como algo que me parece importante no perderlo de vista. Nada, eso. Si puedo comentar de esto, pues es fundamental. Ahorita estaba buscando aquí en el libro, no estoy encontrando justo el lugar, pero una de las cosas con las cuales Ireneo de León, que es de los primeros heresiólogos, identifica a los herejes, es porque no leen como deben leer. ¿Y cómo se sabe que no leen como deben leer? Porque interpretan las escrituras de cualquier forma y encuentran cualquier cosa. O sea, encuentran cosas diferentes a los que nosotros encontramos, ¿no? Ahí la diferencia entre nosotros y ellos está en que hacen pedazos las escrituras, dice Ireneo, las destruyen, ¿no? Y esa destruirlas tiene que ver con interpretar diferente. Pues no, digo, tal vez suena obvio, pero es que antes no era obvio. Eso es lo que queríamos llamar la atención. Hace ratito yo decía, volvamos a escandalizarnos, ¿no? Pero porque justo eso es lo que tratábamos de hacer con con este conjunto de textos, como llamar la atención a que nos reescandalicemos de que antes no era así, ¿no? Y este discurso teológico político pone, por ejemplo, sobre la mesa
que efectivamente hay textos sagrados que leerlos, interpretarlos de una forma diferente atenta en contra de Dios, del orden del cosmos y de Dios. Esto con Elena también lo comentábamos, ¿no? Lo platicábamos hace algún tiempo, ¿no? Cómo, entonces, bueno, se canonizan las escrituras, se sacralizan las escrituras, se canonizan, y después, ¿cómo haces para leerlas? ¿En qué consiste estudiar? ¿En qué consiste trabajar un texto? Si está sacralizado. ¿Qué puedo yo decir de cualquier cosa? Si el texto sagrado, pues ya está terminado. Yo no lo puedo agregar ni excluir ni una sola coma. Entonces, ¿para qué lo leo? ¿Para qué accedo a él? ¿Y qué hago con eso, no? Del lado de allá, insisto, del lado de allá del pensamiento teológico religioso, pero también del lado de acá, ¿no? También en un ámbito completamente secular y laico, ¿no? Entonces, Daniel, sí creo que es, pues bueno, súper, uno de los elementos más interesantes y más importantes que se han heredado, pero desde el momento mismo de creación de la idea de herejía, que tiene que ver con el canon escriturístico y con la rectitud interpretativa de los textos, ¿no? ¿Cuáles textos son los correctos? Pero además, ¿cuál es la forma correcta de interpretarlos? ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? Lacan mismo en un momento habla de leer mejor. Dice yo que vengo a que leamos mejor, lo cual no deja de ser problemático, ¿no? ¿Qué significa leer mejor? Bueno, y creo que el lacanismo sabe de lo que ha sido el heresiológico, porque cuántas veces uno escucha como sentencias, bueno, esto no es Lacan o esto no es psicoanálisis, ¿no? Sobre todo en el cruce con otros discursos, ¿no? A mí me parece que una cosa que encontré mucho en estos textos son como apuntes de método que me parecieron interesantes, que supongo que ustedes no se los proponen como tales, pero me parece que operan como tales. Por ejemplo, hay uno que me encantó, que en realidad es como una pregunta, pero me parece dice, que es de Alaide Lucero Rodríguez, que dice, ¿cómo habitar un entrecruce que se me impone? ¿No? Y yo decía, es como un apunte epistémico político. Creo, bueno, hablo por la compañera Laide, ahí luego ella me corregirá, pero yo creo que sí, claro que fue un lugar trabajado desde el cual pensar para ella, ¿no? Un texto, por cierto, muy interesante, en donde ella misma también ha planteado cómo, en el caso de las beguinas, ¿no? De las mujeres entre el siglo XII y el XIV, en un parangón o en una resonancia con los feminismos contemporáneos, como ella plantea cómo eran herejes quienes no aceptaban la burocracia espiritual. La burocracia espiritual, dice Alaide, que se entrometiera en su alma, ¿no? Era hereje quien no aceptara la burocracia espiritual, o sea, la de la iglesia, que era masculina, por supuesto, hurgando en su alma. Y sin embargo, dice Alaide, solo cuando ya se había desplegado la burocracia espiritual en el alma de las personas, solo entonces podía uno reconocer, en este caso podía una reconocer, soy disidente. ¿No? Es una especie como de paradoja, de doble amarre terrible, porque eres disidente solo en cuanto ya te alcanzó la burocracia espiritual. No hay forma de escaparse antes, digamos, ¿no? Bueno, pero me fui de tema por pensar en el texto de Alaide. Que es buenísimo. Ella habla de una teología en lengua materna que me encantaría que nos contara qué es eso, pero suena muy bien. Luego, bueno, pues habría que convocarla
al aire. Sí, no, es un texto muy bello, realmente el suyo. Y sí, que esa idea, coincido contigo en que es una idea bien interesante, ¿no? Teología en lengua materna. Bueno. Silvia Crescina acá pone una pregunta que tiene que ver con el comentario que hice hace rato, que dice peligrosa para quién. Y bueno, me refería a esta dimensión que hemos estado poniendo en la mesa de la herejía, ¿no? De que tiene este costado que fácilmente puede caer en un nuevo dogma. Ese es el punto, ¿no? Y creo que llevándolo al terreno del psicoanálisis, bueno, que Lacan se diga que es su herejía, sus 3 registros son su herejía, pues tiene esa paradoja, ¿no? Tiene esta doble dimensión. Por un lado, se está, digamos, se está haciendo una disidencia, ¿no? De algo que ya está constituido, que haciendo la analogía, pues sería, digamos, un saber ya armado, digamos, y al mismo tiempo, pues, al mismo tiempo que es disidente, puede caer también en convertirse en una nueva manera dogmática de operar. Y ese es el punto, ese es nuestra, eso es lo que estamos tratando de plantear con Camila acá, ¿no? Muy de acuerdo en cómo lo planteaste ahorita, Elena. Si nadie dice nada, una cosa, perdón, que tengo Venga. muchas cosas, pero esto que usted, creo que es el mismo, este trabajo de Adelaide, ¿no? Alaide. Alaide, perdón. Le cambié el nombre, Alaide. Que ella trabaja el decir verdadero, lo hace un poco al pasar, pero me pareció bien interesante cuando, porque lo asocié con Foucault, ¿no? Y con lo parresíaco y el decir verdadero y demás, pero que ella también se pregunta, bueno, pero realmente quiénes pueden hacer uso de ese decir verdadero, en tanto me resonaba también con Gayatri Spivak, bueno, puede la subalterna ser, puede hablar la subalterna, ¿no? Es decir, en tanto puede ser escuchada, ¿no? No que pueda hablar o no hablar, sino podrá ser oída. Entonces pensaba, quizá también eso del decir verdadero, no sé si corre para todas las subalternidades o si requiere algún tipo de privilegio, como poco la masculinidad, ¿no? Yo creo que es un problema, que es el problema del presente realmente, ¿no? Aquí creo, ¿eh? O sea, me animo a hacer ahí el bucle con lo que estás diciendo, Fernando, de lo que Silvia acaba de escribir en el chat. ¿Cómo nos protegemos de la burocracia espiritual entonces? Pues tiene todo que ver, porque finalmente el problema efectivamente es cómo hacer para no reproducir la verticalización, ¿no? Del decir verdad, pero también del crear verdad, ¿no? La jerarquización y los dogmas y las jerarquías que tantos problemas le han traído a la humanidad, digámoslo de forma fácil y pronta, pero sin llegar al polo opuesto de entonces nada se puede decir nunca y nada podemos hacer juntos y organizarse es lo mismo que dogmatizar, ¿verdad? O sea, sin caer en el polo opuesto, justamente que tiene que ver con la pregunta de Silvia, creo yo, ¿no? ¿Cómo nos protegemos de... Ese es el problema que plantea Alaide en ese texto, efectivamente. O sea, la herencia, una de las tantas herencias de la teología política que tiene que ver con la heresiología es precisamente que cuando creamos consensos, corremos el riesgo facilísimamente, ¿no? De volver a construir un dogma y una burocratización de lo espiritual, digamos, una burocracia espiritual de inmediato, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Entonces, ¿no construir consensos? Pues claro que no, ¿no? Yo creo que es el problema del presente. Yo no sé cómo se resuelve, pues, por supuesto, yo no sé, ¿no? Me atraviesa la inquietud. No. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna última intervención, le vamos a ir cerrando, si no vamos a exprimir aquí a Camila.
No sé, ¿alguien más? Yo creo que tendríamos que invitar a cada una de las autoras y autores Claro, es en los verdad, textos. es verdad. Porque cada uno es interesantísimo, cada uno de los Sí, textos es interesante. súper, súper. Sí. Y además el amplio campo en el que esto se puede constatar, ¿no? Como decía Camila, como una lógica, ¿no? Teológica, pero que atraviesa mucho más allá del campo específicamente religioso, ¿no? Sí. O Pues lo religioso está en todas partes también. O lo religioso está en todas partes. Gustavo. Es un pequeño comentario o pregunta. Con lo último que decía Camila, yo me quedé pensando, ¿por qué tenemos que resolverlo? ¿Por qué habría que resolverlo? Me parece que el punto es justamente eso, es cómo saber, a ver, parece que va a sonar como si yo tuviera un gran saber de la cosa, ¿no? Pero me parece que quizá hay algo de una cierta posición que sería caer en la cuenta de que no podemos encontrar más que resoluciones, entre comillas, muy efímeras y, y no por eso, y no que eso signifique abandonar todo intento de resolver cosas. Voy a usar palabras que no manejo demasiado, pero me parece que podría ser una cierta burocracia espiritual de estos tiempos, creer también que nada se puede resolver, entonces mejor no hagamos nada y quedémonos mirando el celular y jugando un juego pelotudo de TikTok. Pues no, me parece que entiendo que en un cierto cruce con el psicoanálisis, si no estoy forzando demasiado las cosas, también tiene en que de alguna manera uno tiene que arreglárselas, o quizá es algo de lo que pasa en la práctica analítica, es un arreglárselas con la pérdida, con las cosas que se pierden, con lo que no funciona, con lo que Lacan decía en algún lado, no hay más verdad que lo que cojea, es decir, que la renguera, que andamos a los tumbos, no sé, eso, quizá Claro. estoy Pero un también poco... eso quizás corre el riesgo de volverse lo mismo, ¿no te parece, Gustavo? Sí, Es un problema. eso. Sí, sí, Porque sí, eso es un mismo, problema. sí. Es, Ujú, es siempre el problema de que todo termine atrapándonos ujú, en otra verdad. ujú, ujú. Vamos a salir muy, muy contrariados el día de hoy, pero bueno, de eso se Sí, trata. claro, totalmente. claro. Muy bien, De Camila. eso Pues se te trata. agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación, que nos hayas tan generosamente compartido tu trabajo de tantos años. Y nada, igual nos gustaría después invitar a los otros escritores del libro, que cada uno tiene algo interesante que decir y no sé, quizás podamos organizar también otra cosa después con algún otro tema interesante, ¿no? Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, sinceras gracias. Ujú. Ha sido para mí una alegría poder conversar con ustedes desde estos puntos de vista, este trabajo, así que, y estas ideas y estas inquietudes, ¿no? Sí, Así yo que les quiero, agradezco. ¿puedo decir una cosita Sí, sí, solamente? sí, sí, adelante. Me parece que además de agradecerte, Camila, lo que has dicho, cómo lo has dicho. Ujú, A mí, la manera de decir, me parece que hay una cosa que vos transmitís de alegría y de estar tomada por lo que decís, que ujú, yo ujú, creo que eso, ujú, sin eso no se puede. Aunque ujú. uno lea muchos textos, Sí, seguro. sin eso no. Buenísimo, Buenísimo. Nada muchas más. gracias, Gracias, Gustavo. muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos estamos Muchas viendo. Gracias por gracias. su Bueno, presencia. Gracias Que a estén Muchas muy todos. bien. gracias. Muchas Bye. gracias. Ah. Chao. Gracias.